¿Cómo nace una iglesia? La historia de la palabra de Dios en esta noche nos lleva al libro de los Hechos, por supuesto. Capítulo 17, desde el primer versículo. San Pablo es el protagonista, el Espíritu Santo es el que se está moviendo, es el escritor de esta historia y nos lleva a nosotros a entender cómo nace una iglesia. Hay una persecución que se levanta contra los hijos de Dios. Y algunos de nosotros, cuando somos perseguidos, lo primero que hacemos es salir huyendo y decir: yo no fui, que alguien más a ver cómo le hace. Entonces diríamos nosotros: ¿qué puede hacer Dios en medio de una persecución? Cuando yo estaba leyendo esta historia, me gocé tanto que me puse a escribirla pronto, porque allí, en medio de la persecución, como siempre en el libro de los Hechos, nace una iglesia. ¿Qué es lo que nace? Nace una iglesia en medio de la persecución. No te sorprendas que en medio de tu problema nazca un milagro. No te sorprendas que en medio de tu necesidad Dios te bendiga como no te puedes imaginar. ¿Lo estamos entendiendo? Y dice la palabra en el capítulo 17, verso número 1 del libro de los Hechos: más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía: este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia. ¿Qué tuvieron? Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron allí en su lugar, sacaron arrastrando a Jasón y algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César, porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. ¿Cómo se llama? Jesús. La gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por esas palabras. Así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego los soltaron. Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Primera de Tes capítulo 1 verso 1 al 3. Esta palabra me gusta mucho. Yo dije que esta palabra me gusta mucho. Gloria sea Dios. Primera de Tes. Si ya lo tiene, diga: ya lo tengo. Vean ustedes lo que dice verso 1 al verso 3. Nosotros, Pablo, Silas y Timoteo. Una vez más, nosotros, Pablo, Silas y Timoteo. Está hablando de 3 personas, ¿cierto? Nosotros, Pablo,
Silas y Timoteo escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios dé gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones, al orar a vuestro Dios y Padre por ustedes, pensando en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Tome su asiento, por favor. Ya hemos orado, ¿no es cierto? Aquí en esta historia donde se nos relata la persecución que había contra la iglesia, que empezaba su nacimiento en la casa de un hombre llamado Jasón. Vemos nosotros que había hombres y mujeres piadosos que recibieron al apóstol, que recibieron a Silas y que recibieron a Timoteo. Pongan atención, por favor, porque esta palabra es vital. Esta es la primera parte del mensaje: cómo nace una iglesia. En estas dos escrituras, el apóstol está reconociendo el nacimiento histórico y explica cómo ellos tuvieron la experiencia de poder sobrevivir el ataque de los enemigos del evangelio. Nos dice cómo por 3 sábados, 3 semanas estuvo discutiendo con los judíos que guardaban la ley y guardaban las tradiciones de los profetas. Y esto tenía que ver con las enseñanzas de Moisés, los patriarcas, los sacerdotes y los dogmas que ellos observaban, de los cuales eran muy celosos. Por eso es que no aceptaban las enseñanzas de Pablo, porque ellos eran celosos de la tradición, celosos de la ley. Ellos observaban todo lo que tenía que ver con la religiosidad. Pero Pablo, en el verso número 3 de los Hechos, les enseñaba, dice la Biblia, cuál era el motivo de la predicación, que es instalar, diga conmigo, instalar el reino de Dios en la tierra. Fue lo mismo que el Señor Jesús y Juan el Bautista hicieron cuando entraron históricamente a lo que es el mundo, cada uno con su tiempo, pero lo hicieron, anunciaron y explicaron ellos cómo el Señor los enviaba, Dios, a hacer algo tan importante, que era instalar el reino, predicar el reino de Dios, enseñar el reino de Dios. Pablo explicaba las profecías y les demostraba que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos. Decía: este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Lo que Pablo les enseñaba era que el reino de Dios estaba con ellos bajo el nuevo pacto. Pablo les estaba diciendo que ahora por Cristo Jesús comenzaba un nuevo tiempo. La ley y los celosos de la ley, como siempre en todo el tiempo, son aquellos masoquistas que dicen: no, ponga la ley, ponga la ley, ponga la ley. Y Cristo dice en la cruz, Cristo dice: venid a mí todos los que están cansados y cargados, y ellos dicen: no, pónganos leyes, pónganle. Y Dios dijo: no, sacrificio y holocausto no te agradaron, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces Dios tenía que hacer algo más, porque nadie puede cumplir con la ley, ni los mismos que la predicaban. Entonces Cristo viene a cumplirlo. San Mateo capítulo 3, verso 1 y verso 3 dice: en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Estaba anunciando el reino de Dios. Ese era el mensaje de Juan. Alguien diga amén. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo:
sigue el verso que sigue Juan, es una voz que clama en el desierto: preparen el camino para la venida del Señor, ábranle paso, ábranle camino. Es el trabajo de nosotros, preparar el camino del Señor. ¿Qué fue lo que sucedió después? Los judíos celosos, cuando escucharon a San Pablo predicar de la gracia de Dios, del reino de Dios, comenzaron una persecución contra los misioneros que dirigía San Pablo. Está en el libro de los Hechos 17. Se levantaron con amenazas de muerte contra ellos y contra la casa de un hombre llamado Jasón, que los había recibido, que los había hospedado en su casa. Fíjense ustedes qué valiente este hombre. Con todas las amenazas que había, Jasón estuvo dispuesto a recibir a los discípulos, al apóstol San Pablo en su casa, hermanos, sabiendo el peligro, sabiendo que lo iban a demandar, sabiendo que lo iban a perseguir. El hombre, ¿qué es lo que estaba haciendo Jasón? Le abrió su casa a la palabra de Dios. Alguien diga amén, por favor. Entonces, la gente que fue testiga de quién los había ayudado, porque venían muchos a escuchar a San Pablo. Venían unos que estaban a favor, que venían a escuchar, a recibir con buena fe, otros a criticar, otros que tenían espíritu de crítica, malvado, que no quieren que se predique el evangelio, no quieren que se predique la palabra de Dios. Siempre ha existido eso. Dije que siempre ha existido eso. Si usted no lo cree, váyase con Esteban Rojo al estado Hidalgo en diciembre y va a ver usted que por un lado lo aplauden, por el otro lado traen piedras. Por un lado le dicen bienvenido, por otro lado dicen no te queremos ver acá. Oh, pero yo nunca lo he visto, pastor, porque usted nunca sale a evangelizar. Hay gente que te abre la puerta, hay gente que te la cierran. Hay gente que te abre y te dice gloria a Dios, qué bueno que vinieron, ore por nosotros. Pero hay gente que dice perros rabiosos no son bienvenidos acá. Entonces la gente era testiga de lo que estaba sucediendo y conocían a Jasón, que los estaba ayudando, porque Jasón los sacó del peligro sin que los judíos se dieran cuenta. Y muchos hermanos que fueron tocados allí en esa fiesta, en esa campaña, en ese momento que Pablo estaba predicando y enseñando la palabra de Dios, fueron tocados por Dios y también decidieron ayudar a los discípulos del Señor para que la obra de Dios continuara. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vieron ellos que no podían contra toda la gente, porque así es el diablo, cuando ellos vieron que no podían atacar a toda la gente, la agarraron contra Jasón. Solo que ahora se enfocan en atacar a este hombre que era un nuevo creyente. ¿Qué era Jasón? Nuevo creyente. Una persona nueva abriendo su casa para que se predique la palabra. Qué hermoso. Esa es la experiencia de muchos. Lo malo es cuando ya se hacen viejos, ya no dejan ni al Espíritu Santo que se meta. Yo le tengo horror a los cristianos que tienen 100 años en las iglesias, que se hacen fariseos religiosos, que cuando comenzaron eran inocentes, recibían la palabra con gozo, gloria a Dios, ya se hacen viejos y pero Dios bendiga a aquellos que todavía tienen ese amor por la palabra del Señor, porque Jasón hospedó la palabra de Dios. ¿Qué hizo? Hospedó la palabra. Cuando tú aceptas un estudio bíblico en tu casa, cuando tú lees la palabra de Dios en tu casa, tú estás hospedando la palabra de Dios. Entonces, cuando ya no pudieron contra el grupo, la agarraron contra Jasón. Jasón, que era un ciudadano de esos lugares, que abrió su casa, y él era culpable de una sola cosa: haber hospedado la palabra de Dios. Vean ustedes que hoy podemos encontrar personas culpables de tantas cosas, pero este hombre era acusado y culpado de haber permitido que se predicara la palabra de Dios en su casa. Ahora llevan a Jasón frente a las autoridades y la Biblia no lo dice bonito. La Biblia no lo declara así como nosotros, así que lo leemos así. No, la Biblia dice que lo llevaron arrastrando. Amén, pueblo. Y lo llevan frente a las autoridades y Jasón
en vez de retractarse, no se limita, no se acobarda. Jasón da testimonio y confronta a los enemigos del evangelio. Acepta los cargos y dice: sí, es verdad, estuvieron en mi casa, yo los hospedé, y si esto tiene consecuencias, estoy aquí para confrontarlas. Ese es un hombre convertido. Yo dije que ese es un hombre. Ahora veamos quién era Jasón. Ya hablamos poquito de él, pero quiero hablar más, porque a mí me impactó su testimonio. Número uno, era un hombre de negocios, era un empresario. Por supuesto que no era cualquier persona, era un ciudadano ilustre que no se dejaba intimidar porque conocía también las leyes terrenales. Segundo, era un empresario próspero y era muy conocido porque era rico y ayudaba a mucha gente. Y todo lo que esta gente hace para tratar de intimidarlo, como no lo pueden poner preso, le ponen una multa, le ponen una fianza. Te tienes que pagar, porque sabían que tenía dinero el hombre. Pero Jasón era un hombre muy entendido. Gracias a Dios por los hombres que son entendidos. Y Jasón no tiene problemas en pagar la fianza. Y dice: si es para que se siga evangelizando y la palabra de Dios avance, entonces yo felizmente pagaré la fianza. Un nuevo convertido llamado Jasón, empresario, un hombre ilustre, nos enseña a nosotros cómo defender la obra de Dios. Tanto en el día de hoy que se batalla para encontrar hombres de Dios verdaderos. Yo batallo mucho, porque la mayoría de los hombres se han americanizado, no se hicieron cristianos y agarraron todas las cosas del americano y dejaron la historia y dejaron la cultura y dejaron la raíz bíblica judeo-cristiana, cosas, herencias que Dios nos dio. Por ejemplo, esta historia yo no la escucho predicar en muchos lugares. Ya no escucho hombres hablar sobre esto, porque esto ya no anima a muchos. Pero yo les voy a decir, van a descubrir junto conmigo qué es lo que provoca cuando hay un hombre verdadero que ama a Dios, que no se deja intimidar por las amenazas. Y no estoy hablando de Pablo. Pablo era mejor hombre todavía que Jasón. Estoy hablando de Jasón, un nuevo convertido que puso su dinero para la obra de Dios, que abrió su casa para la obra de Dios y no le tuvo miedo a nadie. ¿Sabe por qué la mayoría de los hombres no están subiendo la escalera de la bendición como debe de ser, como Dios quiere? Porque no han aprendido a abrirle su casa, no han abierto ni su corazón a toda la palabra y el consejo de la palabra de Dios. Si quiere enojarse conmigo, enójese, pero yo tengo que hablar la verdad acá. Estoy compungido a hablar la verdad. ¿Por qué? Porque muchos hombres van a lamentar en el día del juicio cuando Dios los llame en el gran trono blanco, porque pudiendo hacer algo para la obra de Dios no lo hacen. Dios les da oportunidades, pero no lo hacen, porque hay egoísmo, hay egocentrismo, hay apatía, hay gente con un corazón dañado, que no aprendieron a amar al Señor de corazón, que ponen sus propios intereses adelante y no miran por los intereses del Señor, como dice el libro de Proverbios: el que mira por los intereses del Señor recibirá honra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jasón no tiene problemas en pagar la fianza. Y hay gente del reino que sí sabe lo que son, tienen un entendimiento bien claro, saben lo que Dios les ha dado, saben para qué Dios les ha dado. Y ellos saben claramente que nosotros, los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos, los natos, los reales hijos de Dios, no estamos aquí para presumir riquezas terrenales unos a otros. ¿Cuánto tengo? Estamos aquí con una misión, que es avanzar el reino de Dios en la tierra, predicarla. Ahora, muchos de ustedes dirán: amén, gloria a Dios, pero ¿cómo vamos a enviar al misionero? ¿Cómo vamos a construir un templo? ¿Cómo vamos a levantar institutos bíblicos?
¿Cómo vamos a ayudar a la gente necesitada? Tiene que haber gente generosa en la iglesia, como Jasón. De eso estoy hablando. Gente que tiene temor de Dios. Gente que ama al Señor por encima de todo. ¿Me están escuchando? Si hay algo que a mí me despierta en las madrugadas y no me deja en paz, es eso. Pensar que un día, hermano, yo no sé usted, pero un día la vida se apaga como se apaga un foco. Y yo pregunto, y solo pregunto, cuando Dios me pregunte a mí, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué le voy a decir? Por eso Dios nos da. Yo quiero poner la palabra nos presta vida, salud, recursos. Y Dios nos puede dar como a Salomón, como a Abraham, como a Jacob, como a Isaac. Dios nos puede hacer riquísimos. Pero tenemos que hacerlo para establecer también el reino de Dios. No es nomás para llenar las bolsas de dinero, porque el día que te mueras no te lo vas a llevar. Tú eres eterno, pero tu dinero se queda acá. Y sin duda tus nietos y tus hijos ya andarán peleando por ello. Lamentablemente así sucede. Entonces hay gente de reino, diga, hay gente de reino que tiene mentalidad de reino, no de avaricia, de reino. Alguien diga amén. Y saben que lo que Dios les ha dado no es para nutrir su avaricia, es para que ellos puedan hacer la obra del Señor aquí en la tierra. Y como a Jasón, Dios los pone en lugares estratégicos para momentos como esos, cuando el apóstol Pablo lo necesita. Pablo necesitaba, y Bernabé y Timoteo necesitaban a alguien, a un nativo, a alguien de allí, y Dios toca a Jasón. Gracias por su entusiasmo. Pablo necesitaba que alguien lo defendiera. Pablo necesitaba que alguien le abriera su casa. Pablo necesitaba que alguien le ayudara. Y Jasón pagó, diga conmigo, pagó. ¿Qué fue lo que pagó? La multa. 2, abrió su casa. 3, los defendió. Hay momentos en la vida que un hombre de Dios necesita un Jasón que lo defienda, no que lo esté criticando. Criticones tenemos donde quiera. Gente criticando las tenemos por toda la ciudad, hermano. Gente que ni sabe, ni te conoce, ni sabe nada, pero están criticando, se creen expertos. Pero Dios los pone a esos hombres y a esas mujeres, porque la Biblia nos dice aquí en el libro de los Hechos que había muchas mujeres. Dios bendiga a las mujeres. Dije, Dios bendiga a las mujeres, porque eran las que ayudaban al Señor también. Cuando estaba el momento más duro de la vida del Señor, ahí estaban las mujeres. Entonces Dios pone a estos hombres y a estas mujeres. Pero hoy estamos hablando de Jasón. Mujeres, aguántense, tengo que hablar de Jasón, porque este hombre para mí es una inspiración. A mí me bendice este hombre porque abrió su casa, porque defendió la palabra. Él estaba recién convertido. Usualmente la gente cuando está recién convertida dice, no me metan en problemas. Pero él dijo, yo quiero ese problema, porque el reino de Dios, porque Cristo, porque la palabra de Dios, lo que está diciendo Pablo, lo que dicen los apóstoles, es verdad. Hermano, tienes que aprender a defender la verdad. Estamos escuchando, mira, estamos viendo una nube negra que se mueve por todas las naciones, que están cambiando la educación, que están cambiando todo el diseño divino. Y nosotros muchas veces somos culpables de apañar eso, porque cuando llega el momento de hacer algo no hacemos nada. Gente que se pone al servicio del cielo. Gracias por su entusiasmo. Dije, gente que se pone al servicio del cielo. Gente que sabe que todo lo que son y tienen se lo deben al Señor. Y la verdad, todos estamos endeudados. Entonces está la persecución. Los llevan a la corte, los amenazan. Jasón paga la fianza. ¿Qué me enseña esto? Que toda iglesia tiene un comienzo de historia. Entonces, en medio de la persecución, ¿qué fue lo que pasó? Nació una iglesia. ¿Y quién fue el instrumento? Pablo, Silas,
Bernabé, bueno, vamos a poner Bernabé porque también fue. Y luego está Timoteo, pero hay una persona muy importante ahí. ¿Cómo se llama? Jasón. Usted le llaman Jason, ¿verdad? Pues yo le llamo Jasón. No le voy a decir Jason, no lo voy a americanizar. Era Jasón. Dígalo conmigo, era Jasón. Y Dios quiera que usted sea un Jasón también aquí. Dios levanta Jasones en este lugar. Que se levanten hombres y mujeres con esa convicción. Entonces Pablo relata cómo sucede esto. Y de ahí, ¿qué es lo que dijimos que pasó? Nace una ¿qué? ¿Nace qué? Y ahí les va, se las voy a cambiar. Número 1, nace un pueblo que sabe elegir, sabio, entendido. Dice San Pablo, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra y de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y estamos hablando en Primera de Tesalonicenses, mi querido Juan, en el capítulo 1. Y quiero que me des el verso 4, 3 y 4, para que todos lo puedan leer. Mire lo que dice, léanlo. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen. Fíjese lo que estaba en la mente de Pablo, el trabajo fiel que los hermanos estaban haciendo. Mire, las acciones de amor que realizan. Por eso le digo, Dios sabe lo que ustedes hacen por la gente de la sierra de Chihuahua, por la gente de Venezuela, por la gente necesitada. Entiéndalo, por favor. Las acciones de amor que realizan, la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Verso 4, sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean. Se levanta un pueblo que sabe elegir. San Pablo reconoce que en medio de la prueba y persecución y acusaciones, ellos, los hermanos, supieron elegir muy bien. Eligieron el evangelio y no la mentira. No se dejaron dominar por la confusión o la intimidación. Hoy el evangelio es atacado por el mal comportamiento de algunos que andan en la carne. Y como la gente de afuera mira a todos igual, entonces dicen todos son iguales. Porque no saben separar lo bueno de lo malo. No saben discernir. Así que lo juzgan todo parejo. Por eso nos meten a todos en lo mismo. Porque un ciudadano de un país, pongan atención a esto, un ciudadano de un país no representa a todos los ciudadanos de su nación. El mal comportamiento de una persona no quiere decir que todos en esa nación sean así. Entonces una persona mal comportada no está representando toda su nación. Igualmente no se puede hacer lo mismo en una organización, ya sea iglesia, familia, porque una sola persona no representa a todos. Alguien diga amén. Un tío loco no quiere decir que todos en la familia estén locos como él. Alguien diga gloria a Dios aquí. Porque la gente en lo natural no saben separar lo impuro de lo puro, lo sagrado de lo profano. Para ellos todo es igual. Y muchos de ustedes no saben discernir. Por eso es que se meten en eso también. Y los apoyan también. Traen demonio de sospecha, no de discernimiento. San Pablo sabía estas cosas. Y los tesalonicenses supieron separar y discernir de dónde venían las acusaciones y no le dieron ningún valor o crédito. Jasón, a pesar de que se acaba de convertir, supo discernir el odio que le tenían al apóstol San Pablo. Y él prefirió apoyar a Pablo y no seguir a aquellos profanos. Las circunstancias no eran buenas, pero la iglesia estaba naciendo de esa manera. Ellos supieron elegir, dígalo conmigo. Ahora oiga lo que voy a decir. Yo estoy confiando que aquí en Templo de Alabanza usted también sepa elegir. Cuando la gente habla y usted diga, no, yo conozco a mi pastor, yo conozco lo que estamos haciendo, yo sé lo que estamos haciendo, no me venga con eso. ¿Y cómo lo sabe? Porque yo tengo a mis hijos allí, yo tengo mi familia ahí, yo tengo mi futuro ahí, yo soy parte de esa familia, yo soy parte de esa congregación. Apláudale al Señor. ¿Por qué supieron elegir?
Supieron elegir porque Jasón y la familia y todas las hermanas y hermanos entendieron que era necesario para madurar. Y nosotros, para madurar, escojamos servir y amar al Señor por encima de todo. Digan lo que digan, usted sirva al Señor. Número 2, nace un pueblo ejemplar. Verso 6 y verso 7. De ahí mismo Juan. Pablo dice: y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. Imitadores de nosotros y de quién, y del Señor. Recibiendo la palabra en medio de gran. Ahora vamos al verso 7, Juan. Como resultado han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, por todo Macedonia y Acaya. Dame el verso 6, vamos para atrás. Así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. De eso se trata. Dije que de eso se trata. Yo dije que de eso se trata. Imitar a los hombres de Dios verdadero, imitar al Señor, hacer la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ejemplo, conducta, postura de vida de una forma visible y apreciada por todos los demás. Ellos eran un ejemplo en su comportamiento, los apóstoles, los discípulos. Por eso los querían imitar. Donde quiera que iban eran hombres de Dios, valientes. Hacían que la gente se diera cuenta que ellos tenían convicciones. Usted y yo no podemos ser iguales, tenemos que ser diferentes. Cuando usted rinde sus convicciones, el diablo se aprovecha. Y aunque usted diga que no, el diablo se aprovecha. Poco a poco usted está renunciando a derechos que Dios le dio. Y usted se está haciendo frío, fría, apático, apática. Y la fe empieza a desaparecer y se mete la lógica. Y ahora usted ya no anda por fe, anda, saca la mano, no, está frío, hoy no voy. Y la Biblia dice que por fe. Así que si cantamos, oramos, adoramos a Dios, si hacemos las cosas para agradar a Dios como ellos, porque donde quiera que iban y en lo que hacían se reflejaba que Dios estaba en ellos. Usted y yo no debemos de ser diferentes. Si aquí cantamos, oramos, adoramos a Dios, allá afuera también. Si hablamos de ser honestos, la honestidad debe de seguirnos allá afuera también. Si somos humildes en el templo, también debemos ser humildes allá afuera. Así que el que compra pague. No vaya a la tienda de un hermano para que le regale. El que compra pague. El que promete cumpla al hermano y al extraño más. Porque esto produce confianza y satisfacción por ver a personas que tienen un testimonio de un cristianismo real. Wow, yo lo estoy celebrando y ustedes ahí como nada. ¿Cuántos lo están agarrando? Número 3, nace un pueblo con fe misionera. Estamos hablando de cómo nace una iglesia. Nace un pueblo, dígalo, con fe misionera. Mire desde el comienzo. Ve al verso 8, Juan. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia. Estamos ahí. Él está en NTV, yo estoy en RB. Pero eso que, quédate ahí, yo no tengo problema. Dice: y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, partiendo de ustedes a gente de todas partes. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Yo me estoy gozando. Dije gloria a Dios. No es nomás aquí, es en los cerros de Chihuahua. No es nomás aquí, es en el basurero de allá, de Maracaibo en Venezuela, en Tucumán, Argentina, allá en Guatemala, a donde Dios nos ha llevado. Dice: aún más allá de Macedonia y Acaya, pues a donde quiera que vamos encontramos personas que nos hablan de la fe de ustedes, la fe de que ustedes tienen en Dios. Wow, dan testimonio. Ellos ya ni tienen que decir nada, ya la gente lo sabe. Wow, ¿se va a llegar ese día? Claro que sí. ¿Se va a llegar ese día? Que la gente diga: nosotros sabemos quién es templo de alabanza. Esta iglesia no se quedó con los brazos cruzados dentro de las cuatro paredes. Una iglesia misionera sale y usa sus recursos para alcanzar a los perdidos de lejos y de cerca. La fe misionera traspasa las barreras de los templos, cruza las fronteras, cruza las lenguas y hasta los continentes. Es una fe que va más allá del barrio, es una fe que va más allá de aquí.
San Pablo dice, no tenemos necesidad de hablar porque ustedes lo están haciendo muy bien con sus obras. Wow, me encanta eso. Número 4, nace un pueblo convertido. ¿Qué nace? Verso 9, Juan, otra vez. Pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo. Esa es conversión. Habla de un pueblo realmente convertido y con testimonio de haber dado la espalda a los ídolos, al pecado, al demonio, a todas las obras infructuosas de las tinieblas para seguir a Dios. Gracias por su entusiasmo. No fueron trasladados de un templo a otro templo. No. Estos fueron convertidos para llenar la nueva congregación de gente nueva, porque eso es lo que Dios ama. Dice la Biblia que ellos habían dejado a los ídolos, habían dejado el pecado y toda mala práctica social. Conversión es arrepentimiento. Arrepentimiento trae transformación. Transformación es salir de un estado y entrar a otro porque ya fuiste convertido. Yo doy gloria a Dios por la mayoría de ustedes que está acá, porque a través de los años han probado que están totalmente convertidos. La mayoría de ustedes sí. ¿Cómo lo sé? Porque los veo. Se prende el fuego y ahí están. Amén. Los wichihuachi están. ¿Por qué? Porque no están bien metidos todavía. Hay gente, no, es como cuando viene una crisis o un matrimonio, uno de los dos está. ¿Por qué le tiembla? Dijo que hasta que la muerte, pues, que los maten a los dos. Aguántese como los hombres. ¿Alguien diga amén? Dije, alguien diga amén. A mí me gusta esta palabra. ¿Cuántos la reciben? Entonces, yo le doy gloria a Dios por ustedes. Pero muchos de ustedes necesitan convertirse y necesitan entregarse y empezar a servir al verdadero y único Dios. ¿Me están escuchando? Dejen de andar siguiendo predicadores, apóstoles, profetas, fulano, sutano, mangano. Ríndanse al Dios vivo y soberano. Porque al final ni el profeta, ni el apóstol, ni el que cantó te va a ayudar. Será solo Dios. Alguien diga amén, por favor. Y número 5. Qué pena que ya se va a acabar esto. Nace un pueblo para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué nace? ¿Para servir a quién? ¿Usted vino aquí a servir a Dios? Les hice una pregunta. Ya ni eso saben. Se confundieron. Los cables se les cruzaron. 1, 2, 3. ¿Usted vino aquí a servir a Dios? ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo se sirve a Dios? ¿Se fija cómo estamos calladitos? Que la mayoría de ustedes tienen la imagen de servir a Dios, ir al culto. Gloria a Dios, gloria a Dios. Leer la Biblia. No, te voy a decir, servir a Dios es a través de su servicio a la gente. Usted sirve a la gente. Usted debiera decir, quiero que me sirvan, que me den, que me cuiden el niño, que me eduquen al niño, que me apapachen al marido, que me ayuden acá, que me ayuden. No. Usted debe de servir. Porque mire, si usted llega al cielo sin haber hecho nada, ¿qué clase de corona o de herencia o de recompensa cree que le está esperando? Nada.
Si todo lo que usted hace es venir a la iglesia, disfrutar la alabanza y todo, y está bien, pero no es eso. Mi trabajo, diga conmigo su trabajo, o diga como sea, tu trabajo, pero dígalo. Mío, diga mío, el del pastor. Tu trabajo, pastor, diga, pastor, tu trabajo, dígalo. Ahí le va, es enseñarle a usted, dirigirlo a usted, exhortarlo a usted, para que sirva a Dios. Porque el día que Dios lo llame, si usted llega con las manos vacías, el Señor me va a llamar de las cuentas, amigo. Lo tuviste ahí 20 años y no sirvió para nada. No espantar ni las moscas. ¿Qué clase de maestro eres tú? Su servicio no es a la institución, aún cuando ella es la que está aquí físicamente para ayudar a la humanidad. La iglesia está acá para ayudar a la humanidad en las cosas espirituales. Esto no lo puede hacer el gobierno, esto no lo puede hacer las Naciones Unidas, esto no lo puede hacer nadie, solo la iglesia. Cristo dijo: sobre esta roca, ¿qué dijo? Edificaré, ¿qué? Y ni las puertas del infierno van a poder contra ella. ¿Qué está diciendo el Señor? Que le ha dado un poder a la iglesia para que la iglesia haga ese trabajo, porque nadie más lo puede hacer. El problema es este: hay mucha corrupción en el alma del hombre. Y aunque usted no lo crea, aunque usted esté refunfuñando ahí atrás, en el día de hoy tenemos al hombre caminando, un hombre con bigote, un hombre viejo que va caminando y dice: no sé si soy mujer o soy hombre, porque el diablo promueve todo eso y les hace creer que eso está bien. Hace 20 años, nada de eso era problema. En el día de hoy ya está allí, ya está instituido, está metido en la escuela, está metido hasta en las iglesias. Y el problema es este: yo no tengo miedo a hablar nada de eso, porque nadie me paga por predicar ni decir nada, pero porque está en la palabra. Yo tengo que honrar a Dios. ¿Qué es lo que pasa? Les voy a explicar. Vivimos en un mundo que está totalmente en contra de lo que es Dios. Usted decidió cumplir con la voluntad de Dios cuando le predicaron la palabra. Y acá en la iglesia, poco a poco, usted está aprendiendo a llevar a cabo la voluntad de Dios. Por eso se debe someter. Entonces Dios nos dirige sobre lo que Él quiere que hagamos a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, y juntos lo hacemos. Diga conmigo: juntos lo hacemos. Ahora tenemos que cuidar cómo separar lo sagrado de lo secular. Y aquí terminamos. ¿Qué es lo sagrado para nosotros? Algunos dicen que es cuando nos consagramos y dedicamos nuestro tiempo a orar, leer las escrituras, alabar, ayunar, servir. Es el tiempo que yo separo para servir a Dios, y eso es para mí sagrado, dicen. El domingo es sagrado. Pero Dios lo mira así. Dios lo considera que desde el momento que tú vienes a Cristo, ¿me está escuchando? Desde el momento que tú vienes a Cristo, todo usted, todo lo suyo, Dios lo considera sagrado, porque Dios puede disponer de ti y de lo tuyo a cualquier hora, porque tú le perteneces a Él. Aquí, ¿cuántos son propiedad de Cristo? Levante la mano. Levante la mano. Vamos a ser propiedad de Buda. ¿Listos? Dije listos. Porque usted está consagrado y es la misma presencia de Cristo en usted. Y eso es algo muy importante, no es poca cosa. Y a muchos, por pasar tiempo en la iglesia, se les olvidó eso. Se les olvidó totalmente. Se les fue totalmente de la cabeza algo muy importante: que ustedes están consagrados porque la misma presencia de Cristo habita en ustedes desde el momento que vinieron a Él y los marcó y les dio las arras del Espíritu. Ustedes no son de ustedes se le pertenecen a Cristo. Ustedes son del Señor. Dije, ustedes son del Señor. Mire, la gente dice:
voy a vivir mi vida a como me dé la gana, haré lo que me dé la gana, iré, entraré, saldré, voy a hacer lo que yo quiera. Y el día que se muere, ahora sí soy de Cristo. Se murió, ahora sí es de Cristo. Ahora sí es de Cristo. No, Señor, no, Señor, así no va la cosa. Ponga su vida en orden. Dije, ponga su vida en orden. Porque la gente cree eso. La gente cree que puede vivir como le da gana, hacer lo que le da gana, y el día que se muere, es de Cristo. No. Eso no va aquí en la Biblia. No sé quién lo inventó, pero no está en la Biblia. Ustedes y yo tenemos que tener cuidado, porque entonces el día que usted crea eso, todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana, vivir como le dé la gana, sí, hacer lo que le da la gana, y el día que se muere nosotros lo metemos al cielo. No, eso no va. Usted va al cielo porque aceptó a Cristo, las enseñanzas de Cristo, porque usted vive una vida disciplinada, usted se consagra, usted vive para el Señor, porque espera un día ir al cielo. ¿Cuánto esperan ir un día al cielo? Entonces, usted es una persona que se reconcilió, y lo suyo no es secular. Usted no es secular. Usted no es del mundo, del sistema del mundo. Lo suyo es celestial. Usted es de Dios. ¿No me están entendiendo? Dije, usted es de Dios. Por lo tanto, su servicio, su vida, su tiempo, su talento, lo que usted hace, también están incluidos ahí, porque usted es de Dios. Todo lo que usted haga, hágalo porque sabe que usted depende del cielo. Diga, yo dependo del cielo. Entonces del cielo se dará la orden para que venga tu próxima bendición. Dígalo conmigo, de una persecución nació una iglesia. Pero ¿qué clase de iglesia? Una iglesia poderosa, madura. ¿A quién usó Dios, pastor? A un hombre llamado Jasón. Les pregunto, ¿a quién usó Dios? Un hombre llamado, que hermano, mire, recién convertido. Si yo le pregunto a este muchacho, tiene toda su vida en la iglesia, hace esto, es capaz de decir, ay, pastor, ¿qué pasó? Pero viene un nuevo convertido, con un borracho, un pillo, un vago. Le digo, mira, vamos a hacer esto. Amén. ¿Qué le pasó a este que pasó toda la vida? Que se metió todo el tiempo en la cabeza que él ya lo merecía, que ya estaba bien. Es el problema con nosotros. Nosotros pensamos, ya estoy en la iglesia, ya estoy bien. No, hija, no te creas eso. Te vas a llevar muchas sorpresas. Oigan lo que le voy a decir. Escuchen lo que le voy a decir. Cuando Cristo venga, o el día que te mueras, o el día que yo me muera, nos vamos a llevar muchas sorpresas. Por eso yo no me quiero sorprender. Yo quiero servir a Dios. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Donde Dios me lleve. Es que uno puede dedicarse a muchas cosas y hacer esto, hacer lo otro, pero yo tengo, hermano, yo tengo que enfocarme a lo que Dios, en lo que Dios me puso a hacer a mí. ¿Entendieron eso? Ustedes enfóquense en lo que Dios les puso a hacer a ustedes. Sea una buena madre, sea un buen padre, sea un buen empresario, sea una buena empresaria, sea usted lo mejor, pero sea lo mejor, no sea mediocre. Porque cuando nació la iglesia en Tesalónica, nació porque hubo un hombre que se llamaba Jasón, que abrigó la palabra de Dios, le dio lugar a la palabra de Dios en su casa. Y cuando vinieron para hacer el escándalo, las acusaciones, y los arrastraron para llevarlos a la cárcel, Jasón puso su dinero y dijo, esto está al servicio de Dios. Yo no le sirvo al dinero, el dinero me sirve a mí. Y lo puso al servicio de Dios. Recién convertido. ¿Cuánto es la fianza para que salga Pablo, Tito, para que salga, que era Timoteo, para que salga, ¿quién era el otro? Sila. ¿Quién es? ¿Cuánto era? Dijo, lo que cueste. Esos hombres no necesitan estar atrás de las rejas. Son siervos de Dios que predican el evangelio. El único crimen que cometen es predicar el evangelio. Yo pago la deuda, dijo aquel. ¿Quién era? ¿Quién era? Jasón. Hermano, que Dios levante muchos Jasones en templo de alabanza. De repente llega la lluvia. No chispas, lluvia. Y cuando llegue la lluvia, va a llegar a bendecirte como no te imaginas. Señor, de cada persona aquí
un discípulo como Jasón, que ama tu obra, que te ama a ti por encima de todo. Nació una iglesia victoriosa, una iglesia misionera, una iglesia triunfante, una iglesia que avanzó, una iglesia que trabajó, una iglesia que reflejaba a Cristo Jesús. Esa iglesia es templo de alabanza. Por favor, alguien diga amén. Dije, esa iglesia es templo de alabanza. Mira lo que te voy a decir, y no lo digo con gozo, lo digo con